Póngase de pie, por favor, en el libro de los Hechos, Hebreos. Gloria al Señor. Vamos a abrir en el capítulo 11. Hebreos 11, vamos a leer versículo 33 y el 34. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me avisa con un amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos 11, 34 y, 33 y el 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Vamos a leer el verso 32 para agarrarle contexto. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice que sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Vamos a orar en esta hora y tener comunión con Dios para este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque la fe es la virtud, es el arma que tú nos has dado. Es una de las piezas de la armadura del soldado que todo cristiano tiene que tener, Señor. Para con ella, dice la palabra de Dios, apagar los dardos del enemigo, Señor. Gracias, Señor, porque por fe podemos hacer, Señor, mover montañas, hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque esta gente, Señor, que hizo hazañas, que hicieron cosas grandes, eran gente común, gente con temores, gente, Señor, con debilidades, gente llena de obstáculos humanamente, Señor, pero creyeron en ti y avanzaron, Señor, creyendo en ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a nosotros también a hacer cosas en tu nombre, maravillas en tu nombre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. La fe es lo que activa la mano de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, encontrar gracia, favor. Sin fe es imposible, porque Dios no va a hacer nada nunca si tú antes no lo crees, si antes no confías en Él, si antes no ves, no alzas tus ojos y crees que Él lo puede hacer. Dios no va a hacer nunca nada en tu vida si tú eres un vehículo parado. Dios nunca va a manejar un vehículo estacionado, pero Dios siempre va a usar y va a manejar un vehículo que esté en movimiento. Dios es un Dios donde la palabra de Dios dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Dios siempre va a esperar tu iniciativa. Dios siempre va a esperar que tú le creas. Cuando la palabra del Señor dice que estos hombres, dice la palabra, que se sacaron fuerzas de la debilidad, es que ellos literalmente eran personas que se vieron humanamente imposibilitados
para lograr cosas, pero creyeron en Dios. Fueron a la guerra sin tener la certeza humana, la confianza humana de que podían ganar y vencer a sus enemigos. Pero dice la Biblia que por fe taparon bocas de leones. La Biblia me dice a mí que Daniel fue puesto en el foso, en una cueva de leones, que los reyes acostumbraban a mantener esos leones hambrientos. Y dice la palabra que Daniel, por creer en Dios, fue llevado a tal situación. Creyendo en Dios, a veces creer en Dios no nos va a exponer a situaciones difíciles. Creer en Dios a veces nos va a llevar a circunstancias donde uno, hermano, humanamente solo se pueda sostener de su mano y creer que Él es el que va a suplir. Como la palabra del Señor dice que Isaac vio la leña, vio el altar, pero no había sacrificio, no había animal. Y entonces le preguntó a su padre, y el sacrificio, ¿dónde está? El sacrificio que hemos venido a ofrecerle a Jehová. Y Abraham, sin saber, sin tener, sin ver más que creer en Dios y confiar en Dios, le dijo: Jehová, Dios, se proveerá del sacrificio. Dios siempre es el que provee. Nosotros tenemos que siempre creer que Dios va a proveer, que Dios va a obrar. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba amenazado en el libro de Esther, y que para tal día, tal fecha, tal hora se había hecho un decreto donde el rey había decretado que ese día iban a eliminar todos los judíos. Ellos iban a ser erradicados, borrados del planeta, del mapa, por decir. Y la palabra del Señor dice de que Mardoqueo había criado a la hija de su tío, que Esther era su prima. Él la tomó, la adoptó desde pequeña y la enseñó, la instruyó, y esta vino a ser reina. Y que cuando el pueblo escuchó las noticias de que ellos iban a ser eliminados, iban a ser destruidos tal fecha, Mardoqueo vino donde Esther y le dijo: Esther, no creas que porque tú estás en el palacio te vas a librar. Aunque tú no sabes que para este día Jehová te ha prosperado, Jehová te llevó para que tú abogues por nosotros. Pero sea que tú lo hagas o no, salvación y respiración y salvación vendrá de algún lugar. Dios siempre va a obrar. Y esa era la fe, esa era la convicción de Mardoqueo, que Dios podía usar a Esther como a cualquier otra cosa, otro medio para salvar al pueblo, para salvar, para ayudarnos. Y yo creo que Daniel fue con esa misma fe al foso de los leones, sabiendo que Dios no lo iba a abandonar, que Dios iba a estar con él. Y dice la Biblia que por fe taparon bocas de leones. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, él fue confiado. Él sabía que Dios estaba con él, que él no estaba solo. Ahora, ¿tenía temor Daniel? ¿Tenía Daniel inseguridad? Había en él ese miedo que uno suele tener humanamente. Yo te voy a decir algo, mi amado.
En la vida nosotros humanamente nacemos con miedos, con incertidumbres, pero a medida que conocemos a Dios, vamos perdiendo todo temor, todo miedo. La Biblia dice en el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. En la vida uno va perdiendo esos miedos, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la escasez, miedo a la soledad, miedo a todo, porque va encontrando en Dios lo suficiente. Va encontrando en Dios, la Biblia, el salmista decía, tú eres la roca de mi salvación, eres mi refugio. Uno va encontrando en Dios esa roca, ese monte, ese refugio donde uno busca un lugar alto para estar seguro. Ese es Dios. A medida que lo conoces, vas perdiendo el miedo. A medida que te acercas a Él, porque la Biblia dice que el que teme no ha conocido a Dios. Amén. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y donde dice la Biblia que el miedo trae castigo, Satanás no te puede hacer nada que tú no temas. El temor es la puerta que Satanás espera en nosotros ver. Él huele el miedo. Y si tú temes, te va a hacer daño. Satanás lo que sabe hacer es infundir temor, pánico, duda, incredulidad en nosotros. Porque él sabe que Dios no puede defender al que duda. La Biblia dice que el temor acarrea castigo. ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera entrado al foso de los leones temblando, dudando de que Dios estaba con él? Los leones se lo hubieran devorado totalmente. Imagino yo los leones días sin comer, hermano. Imagínese cuando usted tiene hambre, no ha comido y de pronto siente un olor de esos a carne asada. Gloria al Señor. A uno le vuelve el alma al cuerpo. Cuando usted está ahí en la mesa, en un restaurante hambriento esperando, y cuando usted ve venir que la mesera trae aquel plato. ¡Oh! ¡Qué bendición! Cuando usted ha estado ahí media hora esperando y esperando y esperando y llega el plato, usted, gloria al Señor. Los leones estaban así días sin comer y de pronto llega Daniel. Pero ellos ven algo diferente en Daniel. Y es que Daniel no tiene miedo. Daniel no tiene miedo. Daniel aprendió a confiar, a creer en Dios. Dios lo había procesado por un sinfín de cosas para enseñarle a vencer los miedos. Y llegó al punto donde Daniel sabía que Dios estaba con él y que Dios podía librarlo de la boca de los leones. Yo no sé si familia, yo no sé, la Biblia no dice que Daniel oró, la Biblia no dice que Daniel cantó, la Biblia no dice que Daniel reprendió los leones. La Biblia solamente dice que el Daniel estaba vivito y coleando el día siguiente. Cuando amaneció, el rey fue y dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo. Había algo superior. Porque cuando tú confías en Dios, Dios trabaja por ti. Dios está con los que en Él confían. Dios está con los que en Él creen. Y el diablo te va a decir
que vas a quedar solo, que te va a ir mal, que no la vas a hacer, que vas a morir, que vas a perecer. Pero tú tienes que confiar en Dios y traer todos tus miedos y decir: Señor, yo en ti confío. Yo sé que tú estás conmigo. Sé que tú me vas a ayudar. ¿Sabe? Porque el miedo nos detiene. El miedo, la duda, la incertidumbre nos detiene. ¿Cuántas cosas usted ha dejado de hacer por miedo? Usted fuera otra persona, usted estuviera en otra dimensión, pero por miedo usted mismo se ha perdido, se ha quitado la oportunidad y ha perdido la oportunidad de ser promovido por Dios. La primera vez que fui a esquiar en hielo, lo primero que me dijeron: para aprender a esquiar tenés que caerte, porque no podés aprender si tenés miedo. Lo primero que, para volverte un buen, ¿verdad?, esquiador en hielo, tienes que perder el miedo a caerte. Y yo dije: ¿cómo está eso si lo que menos quiero es caerme? ¿Ah? Lo que menos quiero es caerme. Y cuando tú estás ahí y no te sueltas, nunca vas a aprender. Tú aprendes cuando te das el primer bombazo y te das cuenta que bueno, pues ya. Y sigues y te sueltas y te vas, y entonces ahí es donde le vas agarrando confianza y después no tienes miedo. La vida es así. La vida es así. Y uno tiene que confiar en Dios igual. A mí me llama la atención porque dice que estos hombres por la fe hicieron hazañas, apagaron fuego. Dice, estaba leyendo aquí leyendo el capítulo 11, el versículo 30. Dice que 33: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa. Ahora, y yendo al punto, dice: por la fe conquistaron reinos. Estos que conquistaron reinos, la Biblia dice que David, en una ocasión los filisteos tenían la ciudad, el lugar fuerte, y dijeron: nadie podrá entrar a esta ciudad. David no podrá entrar a esta ciudad y conquistarla. Aún los perros y los mancos lo van a echar. Y la Biblia dice que David tomó la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad era alta, tenía muros altos y humanamente era imposible tomarla, pero David buscó una manera de entrar a la ciudad. Algunos eruditos creen que David se coló por el drenaje, por los canales, se fue y entró por abajo y así entró a la ciudad. Siempre hay una manera, siempre habrá una manera de conquistar los sueños, de conquistar. Pero el perezoso nunca logra nada. El flojo, el temeroso nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay que entender que hay que correr el riesgo. Diga conmigo: correr el riesgo. Correr el riesgo. Creer en Dios es correr el riesgo. ¿Ah? Correr el riesgo, porque tu mente te dice: te van a comer los leones, hijo. Hasta aquí llegaste. Tu mente te dice: te van a matar. Tu mente te dice: te va a ir mal. Tu mente te dice: estamos, la economía está mala. Este no es un buen tiempo. Tu mente siempre te va a decir algo. Entonces es correr el riesgo. Jesús le dio la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Según su capacidad. Dios te va a dar según tu capacidad, no según su generosidad. Porque si fuera según su generosidad, Dios te diera mucho. Pero tú vas a recibir según tu capacidad. Y dice la Biblia que el que recibió 5
fue y negoció y logró otros 5. El que le dieron 2 fue y también trabajó y comerció con esos 2 talentos y pudo reproducir otros 2. Pero el que se le dio 1, yo digo, ese 1 se lo dio Dios, se lo dieron de gracia. Porque el tipo era irresponsable, era miedoso, era cobarde. Y Dios siempre como que dice, te lo voy a dar de gracia. Te lo voy, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso yo creo que siempre, dice, yo siempre he creído que no existe nadie que es bueno en todo y no existe nadie que es malo en todo. Siempre hay algo que Dios te ha dado que yo no tengo. Siempre hay un don, una habilidad única, especial. Dios te hizo único. Nadie tiene tus mismas huellas digitales, ni el mismo iris de tu ojo. Eres único, eres especial. Dios te hizo y rompió el molde para que nadie más fuera igual que tú. Y Dios dio dones y llamamiento a los hombres. Pero hay algo en ti especial. Y tu trabajo es correr el riesgo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que recibió 5 y recibió 2 fueron y negociaron. Dice la Biblia que corrieron riesgos. Pero el que recibió 1, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el haragán? ¿Qué hizo el miedoso? ¿Qué hizo? Escarbó y lo enterró. Porque tuve miedo, porque no quise correr riesgo. Entonces hay gente que se entierra, otros se encierran, otros están escondidos y otros dicen, no voy a la guerra porque estoy débil. Dice la Biblia que se hicieron fuertes en batalla. No es que fueron a la batalla adiestrados. No es que eran maestros, no es que eran diestros. Aprendieron en el camino. Se fueron enderezando con los golpes. Tú tienes que saber que tienes que comenzar en alguna parte, en algún momento. Oh, yo me acuerdo cuando mi mamá llegó a la ciudad con 60 lempiras. Que 60 lempiras hoy en día, hermano, en aquel tiempo a lo mejor eran como unos $6, porque el que estaba como a 10. Nada, 60 lempiras. Y entró y dijo, voy a comprar algo y voy a revenderlo. Y comenzó de cero. Y después compró más y revendió. Y así se fue armando, abriendo paso. Porque la vida se trata de esto, familia. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado habilidades. Tú tienes que encontrar la manera, según tus habilidades, según tus posibilidades, creer en Dios. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida si tú le crees, si tú vas a la batalla, aunque te sientas débil, Dios te va a hacer fuerte en la batalla, aunque te veas imposibilitado para conquistar reinos, Dios te va a dar la victoria si estás dispuesto a ensuciarte la ropa, mojar los pies, Dios te va a bendecir. Imagínate que David le hubiera tenido miedo al agua helada de esos canales, el agua sucia. Nunca hubiera llegado nada. Hay gente que le tiene miedo a tonterías. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo me viene a decir a mí para que yo te comunique. Cree este año. Cree este año. Dios te va a bendecir. Cree este año.
No importa que te sientas, hermano, como te sientas. No importa que la veas en chino o en China, no entiendas o lo veas en ruso y no puedas captar. Dios va a abrirte paso. Pero Dios no puede manejar un vehículo estacionado. Dios no puede manejar un vehículo estacionado, estancado. Dios va a trabajar con aquel que le cree y a su nombre. Así es como estos taparon, conquistaron reinos, hicieron justicia. Le creyeron a Dios. Hicieron justicia. Le creyeron al Señor. La Biblia dice que Abraham le creyó a Jehová y le fue tomado, le fue contado por justicia. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dio un GPS, no le dio un mapa, solo le dijo: abandona donde vives, yo te voy a mostrar. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo le dijo? Algo parecido a los apóstoles. Le dijo: no tengan miedo, les decía Jesús, de qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hablar. No, ni siquiera piensen qué es lo que van a decir cuando estén delante de las personas y los lleven delante de los reyes. Porque en el momento en que ustedes abran sus bocas, les será dada a conocer palabra de Dios. Dios les decía: ni siquiera piensen, ni analicen, no tengan miedo, crean en mí. La vida es así, familia. Y por la fe alcanzaron promesas. Por eso dice la Biblia que con las promesas se alcanzan por la paciencia y la obediencia. Tú tienes que creerle a Dios, obedecer a lo que Dios te está mandando y tener paciencia. Las promesas se alcanzan. Taparon bocas de leones, donde hace referencia a Daniel. Oh, a mí me parece muy interesante que cuando Daniel sale, el rey comprueba de que el Dios que adoraba, que confiaba Daniel, era el verdadero Dios. Entonces dijo el rey: traigan a aquellos que lo acusaron y métanlos donde metieron a Daniel. Y la Biblia dice que estos no habían ni terminado de entrar a la cueva cuando los leones los despedazaron. Porque tu Dios no es chiquito. Si Dios tiene que tapar bocas de leones porque confías en Él, Dios lo va a hacer. Tu Dios no es chiquito. Tu Dios es grande. Para Él no hay nada imposible. El miedo trae castigo. Por eso dice Job: lo que temí, lo que me espantaba fue lo que me sucedió. ¿Qué fue lo que le sucedió a Job? Lo primero que le sucedió a Job es que perdió todo su patrimonio, lo que había logrado, trabajado, y después perdió sus hijos. Y hasta el matrimonio, la esposa lo abandonó, le dijo: maldice a Dios y muérete, porque hasta este día has guardado tu integridad y Dios no te ayuda. Entonces todo eso temía Job. Job amaba a Dios, pero dentro de él le espantaba un día quedarse solo, le espantaba un día ver morir a sus hijos, le espantaba un día perder sus bienes materiales. Pero Dios le enseñó a Job. Dios le enseñó a Job a confiar. La paciencia de Job. Porque Job esperó en Dios y Dios al final, dice la Biblia, que le dio el doble de todo lo que él había perdido. Todo lo que el diablo le quitó, Dios se lo dio el doble. Y yo quiero decirte, hermano, que Dios va a retribuir todo lo que tú hayas perdido. El momento que tú confíes en Él. Todo lo que hayas perdido. La Biblia dice: todo lo que se comió el gusano, la oruga, la langosta, el saltón, el revolcón.
Jehová te lo va a retribuir. El Señor te lo va a retribuir. Pero tú tienes que comenzar a moverte, a activarte, a creer en Dios, a servir a Dios. Porque el éxito no es de los fuertes, el éxito no es de los sabios, el éxito no es de los ligeros la carrera, sino de quien confía en Dios y de quien Dios tenga misericordia. David dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, el rey David enfatiza y dice: porque tuyo es el poder, y a quien tú quieres hacer pequeño, y en ti está el hacer pequeño a unos y hacer grandes a otros, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder. Verso 34 dice la palabra del Señor en Hebreos 11:34. Dice: y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, yo lo que quiero recalcar aquí, porque me llama la atención estas dos frases: sacar fuerza de la debilidad. Qué interesante. Que para sacar fuerza de la debilidad es como exprimir bien la toronja, la naranja. Todavía hay algo ahí. Creer que todavía puedes. Y eso es lo que en cierta manera, en algún momento, Dios hizo con Pedro. Cuando Pedro le dijo: he pescado, maestro, he pescado toda la noche. No hay peces. Y Dios le dijo, el Señor le dijo: vuelve a tirar la red, pero tira a la derecha. O sea, hazlo a mi manera. Hazlo a mi manera. Y entonces, cansado, desvelado, trasnochado, vamos a exprimir, vamos a intentarlo. ¿Quién se siente débil en la vida? ¿Quién no llega a un momento donde dice: ya perdí mis fuerzas, ya lo intenté, ya probé toda la vida, ya estoy débil? Dios dice: saca fuerzas de la debilidad. No te rindas, en otras palabras. Vuelve a intentarlo. Saca fuerzas de la debilidad. Amárrate bien los pantalones y pelea la batalla. Sacar fuerzas de la debilidad. Es decir, hay un potencial extra, hay una reserva en tu vida. Tú puedes, exacto, tú puedes, hay una reserva. Yo he visto en otros sentidos cómo la gente saca fuerza de la debilidad. Hay momentos chistosos y dramáticos donde yo en algún momento pude ver, he visto gente cuando le llega una mala noticia y le he visto correr, le he visto hacer cosas que en un momento normal no harían. Sacan fuerzas de la debilidad. Es decir, raspan la olla y tengo que hacerlo. En una ocasión, usted sabe que en nuestros países, cuando van a enterrar un muerto, pues hay gente que tiene que escarbar. Allá se escarba con palas, no hay máquinas, nada de eso sofisticado que hay aquí, ¿verdad? Para que rápido hacen el hueco y lo sellan y todo ya práctico, lo tapan. Allá en un pueblito hicieron un hueco que iban a enterrar, ¿verdad? El muerto el día siguiente. Allá se vela toda la noche el muerto. Y entonces pues el pueblito no tenía luz y venía un cristiano de la iglesia, hermano, y no se percató que había un hueco, no se miraba nada, y el hermano cae
cayó en el hoyo. Pero ¿qué hace un cristiano que confía en Dios? Tranquilo, ¿verdad? Y se sentó en la esquinita y comenzó a cantar y ahí estaba un buen rato. Y después comenzó a meditar en el Señor y cuando estaba meditando en silencio, de repente venía un borrachito caminando, cruzando el panteón y no se fijó y cayó el borrachito. Cayó al mismo hoyo donde estaba el hermano. Y el hermano gracioso lo vio y estaba en lo oscuro, así de negro igual que yo. No se miraba, estaba invisible. Y le dio por asustar al borracho. Y le dijo, aquí estoy, vengo por ti. Cuando el borracho escucha aquello, le hizo ¡pa! ¡Pa! Y brincó afuera. Se le fue la borrachera, perdió todo. Yo te aseguro que si fueras tú también hubieras hecho lo mismo. Hubieras hecho lo mismo. ¿Ah? Yo vi en una ocasión a mi mamá saltar una cerca como casi de 6 pies. Alambre de púa. Cuando a ella le dieron la noticia, mataron a tu esposo. Salió loca, corriendo. Había una cerca alta, como de 6, usted sabe, alambre de púa. De eso que ponen para que las vacas no se salgan de, ¿verdad?, de su límite. Ella lo brincó. ¿Sabe Dios cómo hizo? Ah, lo brincó. Los nervios, la noticia. Siempre hay una reserva. Si no, pregúntele al borrachito. Ah, hay cosas que tú puedes hacer que tú no tienes la idea que estás capacitado. Pero hay circunstancias en la vida donde no te queda otra que raspar la olla y creerle a Dios que Dios te va a bendecir, que Dios te va a proveer. Dime, Daniel entró al foso de los leones, la Biblia no dice, pero yo creo que como Daniel confiaba en Dios, comenzó a cantarle al Señor. ¿Ah? Ya me imagino danzando en esa cueva, alabando a Dios. Y los leones, mire, eso hace Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Así que ponte de pie en esta noche porque Dios te ama.